La propiedad intelectual, digamos, ¿cuál es la diferencia con la propiedad real? La propiedad real se basa en la propiedad sobre cosas, ¿no? Soy el dueño de este micrófono, soy dueño de esta silla. La propiedad intelectual se basa en abstracciones, ¿no? O en conceptos. Si bien son cosas concretas, se basa en documentos, en órdenes de exclusividad. Otra característica fundamental y diferente entre la propiedad real y la propiedad intelectual es el carácter negativo de su protección. ¿Qué significa esto? Yo compro este micrófono, ¿para qué? Para usarlo. ¿Sí? Yo compro una propiedad para usarla. Yo compro un coche para usarlo. En cambio, la propiedad intelectual, en general, si bien tiene un aspecto positivo, tiene un carácter estrictamente negativo. O sea, yo tengo una patente para que otros no fabriquen ese invento. Yo tengo una marca para que otros no la usen. Yo protejo un libro, un cuadro, derecho de autor para que otros no puedan usufructuar esa obra. Ese es el carácter negativo. ¿Sí? Y otra característica que las diferencia es el don de la ubicuidad. O sea, si yo, por ejemplo, soy dueño de esta silla y me siento, la estoy usando yo solo. Esto que alguien me siente encima, pero digamos, yo estoy usándolo solo. La propiedad intelectual tiene el don de la ubicuidad, o sea, que puede estar en distintos lugares al mismo tiempo. ¿Qué quiere decir? Yo soy dueño de una patente y la puedo licenciar. Varias personas pueden estar usando ese bien al mismo tiempo. ¿Sí? Ese es un carácter también fundamental que diferencia la propiedad real de la propiedad intelectual. Dicho esta introducción, vamos a tratar de hacer este ejercicio. Los nombres son exclusivas de la actividad mía, así que no hay problema. Pero supónganse que yo tengo, y la vamos a discutir entre todos, así nos peleamos entre todos. Yo tengo esta empresa, Sujetex, que obtiene una patente, atento a los nombres y a las fechas, que obtiene una patente de un dispositivo para sujetar manteles, ¿no? Una bolsita así, ¿no? Que lo ponemos, que la verdad está muy bueno, porque uno cuando hace un asado afuera, ¿no? Se le vuelven todos los manteles. Por eso. Entonces, Sujetex, ¿sí? De acuerdo a este dibujo. Al mismo tiempo, encontramos, Sujetex se da cuenta que la firma Diseños está comercializando un dispositivo como el que vemos abajo, que también tiene la misma función, que es sujetar manteles. Tiene que programar. Por lo que, fíjese, está comercializando un dispositivo. Diseños es anterior a... Espera a ver si está ahí. Ah, no, está ahí arriba. Por lo que pido de inmediato, Sujetex pide de inmediato cese del uso, ya que está lesionando su derecho de patente. ¿No? Yo digo, tengo el derecho de patente sobre esto, que tiene su funcionalidad, encuentra que Diseños está comercializando esto, entonces esto que dice, no, yo tengo la patente y voy a pedir el cese de uso de esto. Diseños rechaza la intimación, la rechaza alegando que ellos tienen registrado un modelo industrial. Diseños tiene registrado un modelo industrial que es posterior a la fecha de presentación de la solicitud de patente. O sea, se presentó después. ¿Me van siguiendo, no? Dice, ante esta contestación, Sujetex inicia demanda por infracción de patente y pide la nulidad del modelo industrial. ¿Cómo les parece que se resuelve el caso? Repasando. Sujetex tiene esta patente, presenta la solicitud, le concede la patente, después se da cuenta que hay uno que está comercializando esto, que es la misma función, que se presentó después de la patente y que
Este le otorgaron el modelo industrial. O sea, más o menos vimos un poco todas las figuras. Y este le demanda, primero, para que cese de fabricar, y por otro lado pide la nulidad de ese modelo porque es posterior a la presentación de la patente. ¿Qué les parece? ¿Qué pasaría de todas estas cosas? ¿Y cómo podríamos resolverse para que los dos puedan o no seguir su camino comercial? Abro el debate. ¿Qué les parece? Ay, allá se peleaban un montón. ¿Qué les parece? Este es válido, este no, así nos despertamos. Este es válido, este no, este puede pedir la infracción, o sea, puede hacerle juicio por infracción, puede pedir la nulidad. ¿Qué les parece? Diseño presenta como una mejora del modelo. No mejora, un modelo industrial. Modelo industrial. Un modelo industrial. ¿Qué protegía el modelo industrial? ¿Se acuerdan? ¿Eh? Dijeron tantas cosas, no escucho nada. La ornamentación. Eso, claro, la ornamentación. Muy parecido al ejemplo mencionado Carolina ayer, que el problema está teniendo el mercado libre con las importaciones. No lo escuché. Ya estaba en el otro aula esa. Que hay empresas que tienen patentes, que siempre tienen modelos industriales acá, que hay problemas porque... Yo no me metí con las patentes igual ayer, ¿eh? No. ¿Qué les parece? Yo quiero saber cuándo se publicó, o sea, el diseño industrial lo presentó cuando ya hay una publicación de la comunidad del diseño, entonces había... Y para complicarlo vamos a decir que sí. Entonces ahí Todo lo vamos a complicar lo más posible. yo diría, bueno, me robaste, estaba publicado y robé el diseño y no sos el autor. Por ahí podría agarrarlo. Pues, claro. Porque un depósito y no se Ahí está, hace vamos a empezar a pelear. Vamos, vamos. porque los Esto diseños es lo son que quiero. depósitos y no se hace el estudio de fondo, que es una buena fe. ¿Patente no mata diseño? Sí, es una buena frase. Sí, billetera mata galán. Claro, porque ahí no veía fecha, como no veía fecha. Claro, sí, no, yo lo único que vi que se presentó después, pero para complicarlo más, sí, después de la publicación. ¿Quién más? Vamos, por ejemplo, Sujetex, ¿puede pedir el cese de uso de diseño? Yo tengo mi patente, el diseño se presentó después de la publicación. Bueno, si no hay una originalidad y lo copió, no puede demostrar una autoría. No confundamos objeto de protección. Las patentes no protegen la originalidad, protegen la novedad. Los diseños protegen la novedad absoluta. Lo que protege la originalidad es el derecho a autor. Cada uno protege distinto. Sí, pero si ese diseño Sí. lo tomó tal cual de ese dibujo, donde entonces el autor lo puede haber visto y tomado, entonces ahí Sí, no hay seguramente. autoría, a eso iba. Sí, seguramente. Entonces, ¿qué les parece? Yo creo que sí puede pedir una nulidad y el cese. Puede pedir el cese de uso y la nulidad. Sí. Hay algo que uno presenta. Sí, pero no estamos analizando ya hay 2 años para el hecho del cese de uso No, me civil. refiero si antes de... Sí. Pero supongamos que estamos en... se presenta y él dice, no, yo tengo el mismo, no hay un periodo. No estamos en esa... No. ¿Qué les parece? Lo que puede pedir el cese, porque acá en el artículo 53, que igual esto es para modelo de utilidad, dice que no se puede conceder un modelo de utilidad en tanto en cuanto esté vigente una... Claro, pero esto es modelo industrial. No es modelo de utilidad, claro, pero no va por ese artículo porque es un modelo de utilidad y es ley de patentes. O sea, si no se puede un Pero modelo no de metamos en artículo, metamos en concepto. El concepto que lo que queremos. ¿Alguna cosa más? Si no, afectando la patente, si no, no tendría está afectando la sentido- patente, dice. No tendría sentido patentar algo si otra, Claro. o sea, de esas Además, lo que a uno le características. gustaría pensar que es así, es decir, da un trabajo para hacer una patente y después una persona con un modelo industrial puede comercializar. Claro, porque si no, no tiene Si uno razón. lo que quiere pensar es que no,
que yo les caiga con la patente. Claro, pues precisamente lo que se quiso evitar, que otro pueda fabricar algo con Bueno. la misma funcionalidad. Bueno, por lo menos algo de hacer. Bueno, vamos a hacerlo porque si no tenemos muchas cosas de esto. Bien, muchas de las cosas que dijeron son correctas. Algunas no tanto, pero en general el concepto que nos dijeron es correcto. Bien, ¿cómo se termina esta historia? Este tiene la patente presentada antes, ¿qué impresión? Este le presentó después, inclusive después de la publicación. Entonces, Sujetex, ¿podría iniciar demanda por infracción de patente? La respuesta contundente es sí. Sí, porque está infringiendo un derecho de patente que tiene este, porque este no solo lo tiene por la forma, sino por la función, ¿cierto? Está descrito y todo. ¿Hasta ahí estamos? ¿Están todos de acuerdo con eso o no? Bien. Después pregunta si él puede pedir la nulidad de ese modelo. ¿Y qué va a decir diseño? Mira, a mí me otorgaron, ¿por qué vos me vas a impedir comercializar mi diseño si yo tengo un documento que me dio el INPI donde me otorga el certificado de diseño sobre mi cosa? Yo estoy perfectamente legal, que eso también es verdad, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Bueno, Dale. no, que el INPI toma la buena fe del que presentó el certificado, lo tiene. Está bien, pero lo pero tiene. bueno, pero si no hay una autoría y yo puedo demostrar, pero me copiaste del patente algo que es lo mismo que lo tuyo, yo le pediría, no sé si la nulidad le puedo pedir. Algo que no debió haberse concedido por mala fe. ¿Estuvo mal concebido este diseño? Habiendo visto, como dice ella, habiendo visto la publicación de esta patente, ¿el INPI concedió mal este diseño? Pero el INPI no hace un examen de fondo a la hora de conceder. Suponga, no, pero se lo pudo haber visto. Pero bueno, suponete que lo concedió y lo concedió bien, pero ¿puedo pedir la nulidad? Vuelvo. Este diseño, mejor dicho, este modelo industrial que solamente protege el aspecto ornamental y no de función, ¿este modelo es igual a este? Este modelo, ¿qué protege? Esta forma y no protege esta. ¿Sí o no? ¿Este modelo está bien concedido? ¿Tiene que ser anulado? No. Este modelo es vigente y esta patente es vigente. Entonces, ¿por qué no le hago caso a diseño que me diga déjame seguir fabricando? Porque en realidad por más que tenga esta forma... Lo que te habilita es la patente para vender. ¿Cómo? Lo que habilita es la patente y Claro, el diseño. la patente mata diseño, bien como dijeron, ¿no? Entonces, está bien que le haga cese de infracción, pero está bien que siga vigente el modelo. Uno puede decir, bueno, puede ser que uno le pide el diseño y diga, bueno, dame una licencia para, bueno, pero no están peleados, se engañaron con las ¿Cuál es el mujeres. sentido de otorgar un modelo de diseño cuando claramente está infringiendo una patente y no lo va a poder comercializar? A mí se me ocurre que la patente va a caducar a los 20 años y a lo mejor el tipo en el tiempo dice, bueno, ahora me van a frenar un tiempo y después puedo... No, porque el modelo tiene menos, tiene 5, 5 y 5, tiene menos. En el caso yo creo que ellos ni siquiera renovarían el modelo por una cuestión de que si no va a poder comercializar, o para que el modelo no te pide condición de uso. O sea, Pero, puedes tener un título de modelo y no estás obligado a utilizar, digamos, tu... está bien, pero no nos metamos en ese tema. Sí, decimos. No tiene sentido para diseño, básicamente. A ver, ¿qué me decís? Una duda, como tercera empresa, ¿podría comprarle la fabricación al primero y el aspecto al segundo? Sí, claro. Sí, si te licencia, sí. Pero no nos metamos con estas cosas, no nos enredemos en cosas raras. Tengamos estas dos cosas, yo quiero llegar a un punto. Tengamos estas dos cosas y vamos ahí, así arrancamos con el otro Una tema. pregunta. Sí. Diseño que tiene el modelo industrial. Sí. ¿Puede
comprarle la licencia pueden comercializarlo con su modelo, pero pagándole Sí, claro. a Sujetex, digamos. Sí, pero- ¿Cómo sería eso? Porque en realidad Pero diseño le debe plata a Sujetex y no le quiere es la dar. misma funcionalidad la que tiene Sí. el producto. Sí. Pero diseño tiene esta forma. ¿Sí? Claro, pero el INPI eso no lo evalúa. No. ¿Por qué? Y ahora vamos a resolver el tema. Y en las patentes no ponen cláusulas de que No. esta forma, o sea, No. que te anulen otro diseño. Porque Porque si en las no, patentes porque mías, por no ejemplo, No. en las patentes La mías, patente te ponen no le todas importa. las bacterias No. con todas las mutaciones, porque no hay manera No. de que surja algo No, nuevo. la patente, ¿qué es lo que protege? Un dispositivo para sujetar manteles de acuerdo a que tiene dos extremos distales, ¿Sujetex puede usar el diseño de diseños? No. ¿No? No, Es que sería una buena jugada para que le compren el diseño. pero no está muy peleado. ¿Por qué no? Si el dispositivo ese, como usted lo describe también el otro, el de diseño. ¿Describe Como usted describió el dispositivo de arriba que está patentado, Sí. esa descripción también describe el diseño de diseños. No. Sí, sí. Describe la funcionalidad. Esta forma no la describe. Esta recta sí. Separar forma. A ver, vamos a así. Yo creí que nos íbamos a pelear menos. El diseño es sobre la parte ornamental y se terminó. Y eso es lo que protege, ninguna funcionalidad, ninguna historia rara. Es sobre esa forma y exclusivamente. No hace estudio de fondo, no hace nada. Es sobre eso que tiene, es sobre esto. Si diseños después de hacer esto, hace una cosa así, es otro diseño. Ahora, esta es la patente y esta es mucho más fuerte. Entonces te le dice, mira, vos esto no lo podés fabricar porque cae dentro de mi campo de coche. Ahora, pero yo tengo el modelo, bueno, no importa, negociaremos o no. Lo que quiero explicar con esto, que la patente es válida, el diseño es válido. La posibilidad de que la patente inicie para que lo deje el diseño es correcto. Ahora, el pedido de nulidad del diseño no es correcto, puede seguir funcionando. Lo que yo quiero decir es el carácter negativo de la propiedad intelectual en este caso. Es impedir que otros hagan, no hacer uno. Y lo que está prevaleciendo en este derecho, que este es más fuerte que este, es prohibir a este, pero mejor dicho, que este prohíba a este, la comercialización. ¿Sí? ¿Cuál es la forma positiva? Bueno, como dijimos, que este le diga, bueno, mira, déjame hacer esto y yo te permito a vos que en vez de hacerlo de esta forma sola o de otra forma me hagas este diseño. Eso se puede hacer, un arreglo entre privados. Pero quiero decir que los dos derechos son válidos. Uno es más fuerte que otro. Este es más fuerte sobre este. Pero los dos derechos son válidos. Entonces, ¿puede este ir por este? Sí. ¿Puede pedir la nulidad de este? No, porque estuvo bien concedido. Porque lo que yo protejo acá es esta forma y nada más. No me interesa para qué sirve. O sea, te queda la forma, pero te anula la comercialización. Claro. Claro, ahí lo correcto hubiera sido que el diseño le pida Claro. la licencia a Sujetex. Claro. ¿Se entiende esto? Lo que yo quiero hablar es de esto, del carácter negativo de la propiedad intelectual. Lo que influye más es el derecho de impedir que el derecho de hacer. ¿Se entiende? Esto es lo que yo quería llegar con este ejemplo. Seguro que a muchos le dirán, no, pero tiene razón. Después lo vamos a hacer. ¿Cómo se resolvería el caso? Así. ¿Y cómo estará posible? Dice... No, esta hay que sacarla. Hay un PPT que dice... no me acuerdo lo que dice. Hoy estamos más rústicos. ¿Qué dice? Hay uno que está abierto abajo. Sí, está abierto abajo. Que dice... no sé lo que va a dar. Documento. Ese. Bueno, a ver. Borrémonos todo lo que discutimos ahora. Esto era un ejercicio para... Estamos todos despiertos. Vamos a ver rápidamente, porque esto podría generar 2 o 3 charlas o clases largas.
Bueno, bueno, vamos a ver esto de cómo se redacta una solicitud de patente, por lo menos vamos a ver las partes, ¿no? Las partes que esto después nos va a ayudar para hacer los talleres de la tarde. Vamos a ver. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste un documento? La estructura. Yo voy a ser muy cuidadoso en hablar de solicitud de patente o de patente. Son dos cosas distintas, inclusive jurídicamente. Tiene alcance distinto una solicitud de patente y una patente concedida. Entonces, ¿en qué consiste un documento de patente? En una memoria descriptiva, que lo que es una especie de monografía, un cuentito donde yo cuento, vamos a ver cuáles son las partes que lo componen, que cuentan de qué se trata la invención, las reivindicaciones, que es el corazón legal de lo que va a ser la futura patente. Ahí yo voy a entrar a batallar si yo tengo un juicio con mi patente, un juicio de nulidad, un juicio de infracción o lo que sea. Y los dibujos, las ilustraciones, las fórmulas químicas en el caso del compuesto químico, que es lo que me va a hacer es de alguna manera complementar lo que yo estoy describiendo en la memoria. Esto es algo importante. El resumen, muchas veces no uno tiene que presentar un resumen, pero el resumen no tiene efecto legal. O sea que si uno presenta un resumen de 5 páginas describiendo todo perfectamente y después me presenta un documento de una memoria con 3 renglones, y cuando el examinador dice no divulga nada, no, pero fíjese en el resumen que yo presenté todo, el resumen no tiene efecto legal, no pertenece a la solicitud de patente. Entonces, ojo con eso. Entrar sin prejuicios, esto es lo que yo comenté en un momento ayer. ¿Qué significa? Cuando uno va a presentar una solicitud de patente al INPI, a la Oficina de Vinculación Tecnológica de una universidad, de un centro de investigación, uno tiene que contar verdaderamente lo que es el invento. Muchas veces dice, no, yo no cuento nada porque me van a chorear el invento, ¿no? Entonces le cuentan cosas por ahí, presentan la solicitud ahí, y después cuando le objetan, pero faltan cosas, bueno, ahora que tengo confianza, que ya está adentro, ahora te voy a contar todo. Tarde. Uno tiene que entrar y contar todo de antemano para que el documento sea completo. Ni lo que estoy apretando. Esto sí es importante. El alcance de una solicitud de patente, o sea, el alcance de lo que yo divulgo y cuento y me da la posibilidad de obtener la patente de una solicitud, está dado por todo. La memoria, las reivindicaciones, los dibujos, las fórmulas, todo. Todo eso me da el alcance de la divulgación. Cuanto más ponga, mejor. No me tengo que guardar nada al momento de divulgar y de presentar una solicitud porque después no se puede agregar, como vamos a ver en un momento. En cambio, el alcance de una patente ya concedida solo está dado por las reivindicaciones, que es el corazón legal de una patente, que es como la escritura de una casa. Si yo tengo una casa, tengo un departamento, ¿no? Y digo que tengo 3 ambientes, por ejemplo, tengo un plano, ¿no? Tengo el plano, el reglamento de copropiedad, y dice que tengo 2 ambientes, una cocina, un baño y un patio. Y tengo el plano, el reglamento, todo. Pero en la escritura no me figura el patio. ¿Tengo ese patio? No lo tengo. Bueno, que el plano esté, bueno, si en la escritura no me figura ese patio, no lo tengo, no es mío. En el caso de las patentes, lo mismo pasa con las reivindicaciones. Después vamos a ver un poquito más. Por eso digo, cuando uno divulga, tiene que divulgar todo. De hecho, patente viene del latín, patere, que es hacer público. Bueno, la memoria escritiva, como ya le dije, es un cuento donde yo voy a poner todo. ¿Sí? La memoria descriptiva tiene que tener esto. Conceptos básicos son, en el campo técnico, por ejemplo, miren, yo tengo estos anteojos. Estos anteojos, ¿no? Y lo que yo tengo que quiero reivindicar es, por ejemplo, ven este montículo que voy a poner en la nariz, ¿no? Vieron que hay algunos que son flexibles, que son
que se mueven, ¿no? Para que se ajuste bien a la nariz. Estos no, justo, pero estos que son los montículos flexibles. Yo quiero proteger este anteojo así. Bueno, tengo que decir el campo técnico. Bueno, esta es mi invención, tiene que ver con el campo de la óptica, particularmente con el tema de los anteojos, y ahí empiezo a explicar. Indicación del arte previo. Bueno, hasta el día de hoy están los anteojos que tienen el montículo fijo que produce determinadas situaciones, ¿no? Problema técnico, se dejan marcada la nariz porque no se mueven, no se acomodan, problema técnico. Resolución a través de mención, yo vengo a proteger esto a través de estos nuevos montículos flexibles o móviles que se van adaptando a la forma de la nariz y no deja lesiones. Empiezo a explicar toda la invención y pongo las figuras, en este caso, pues del campo de la mecánica. ¿Sí? Así se estructura una memoria descriptiva. Vamos a ver caso por caso. Esto me interesa porque quiero explicarles lo que es la clasificación internacional de patentes, que vamos a trabajar mucho después en la parte de ejercitación, que van a buscar, van a encontrar, van a ver. ¿Qué es la clasificación internacional de patentes? Es una clasificación que involucra todas las tecnologías habidas y por haber. Cada vez se van completando más, obviamente uno va progresando. Esto es un acuerdo que se dio en la OMPI, en el acuerdo de Estrasburgo, ¿sí? Primero, antes de esto, las oficinas, nosotros teníamos una clasificación nacional, Estados Unidos tenía otra, Europa tenía otra, en la década del 70 se pusieron de acuerdo y hicieron una clasificación internacional, después se fue perfeccionando, ahora está la CPC, que es la Collaborative Patent Classification, que es otra. Bueno, pero cada vez se va, digamos, homogeneizando más. ¿Cómo sería esta clasificación? Imagínense, va de lo general o lo particular. Imagínense un armario, ¿no? Un armario donde están todas las tecnologías. Y ese armario tiene 9 estantes. Uno que dice A, B, C, D. En el A dice necesidad de corriente de la vida, en el B esto, en la C esto, ¿no? Estantes. Yo quiero encontrar algo dentro de eso. Si yo tengo, por ejemplo, un dispositivo eléctrico, ¿a qué estante voy a ir? ¿Al de la A o al de la H? Voy a ir al de la H. Entonces, el de la H, dentro de ese estante va a haber biblioratos, donde va a haber no solamente las secciones, sino van a haber las clases. Las clases donde dice lamparita, donde dice enchufe. Agarro el bibliorato que sea un enchufe. Después agarro el bibliorato, agarraré una carpeta. Después de esa carpeta agarraré un sobrecito y después agarraré un folio, que es donde yo voy cada vez metiéndome más específicamente en la clasificación. Así es una estructura en cascada, de lo más general a lo más particular. Supónganse que si yo quisiera encontrar la clasificación de esta cajita de transmisión de transporte de huevos, ¿no? ¿A dónde creen que voy a ir? ¿A la parte de química, a la parte de electricidad, a la parte de transportes, de sustancia o de objeto, a la parte de química, a la parte de... ¿A dónde les parece que voy a ir? A la parte de... O a las cosas necesidad de corriente de la vida, o a las cosas donde están los transportes de sustancias, ¿no? Bien, voy ahí, técnicas industriales, diversas, transporte, esa es la sección, después al estante, ¿no? Voy a eso. Después voy al bibliorato, B65, se van agregando números, después letras y después números, donde está la parte de embalaje o almacenado, ¿sí? Es como que me voy metiendo ahí. Después voy a la subclase, que es receptáculo para el almacenamiento o transporte de objetos. Voy a lo que son los grupos, cada vez me voy metiendo más, abro la carpetita, abro el folio, dice elementos de embalaje adaptados a objetos particulares. Bien, me voy metiendo cada vez más. Voy a un subgrupo y dice para objetos especialmente sensibles a los daños por choque, los huevos y los hay. ¿Sí? Y si sigo buscando, digo para huevos. Lo encontré. Un fenómeno. Bueno, yo me lo busqué también el ejemplo, ¿no?
no siempre uno encuentra el lugar exacto de la clasificación, ¿no? En este caso, bueno, para mí, obvio. Pero en general, en general uno no siempre llega y entonces, bueno, uno después tendrá que decir, bueno, hay examinadores que están en un lado, en otro, y no, este es tuyo, este es mío, bueno, no, ahí empieza muchas veces donde lo ubicamos el expediente, ¿sí? Pero así funciona la clasificación internacional. Después seguramente vamos a hacer algún ejercicio donde van a tener que aplicarlo. ¿Sí? Ahora los expedientes son digitales, pero antes los expedientes eran de papel, ¿no? Entonces, claro, todos teníamos los expedientes, carpeta de papel, y había un método científico que habíamos elaborado a lo largo de muchos años en el INPI entre los examinadores para darle quién era el examen, la solicitud. Si era grande así era tuyo, si era chiquito era mío. Así, pero bueno, ahora no lo usamos más. Bueno, ¿cómo buscar? Quiero apretar algo y buscarlo todo. Ahí tenemos algunos links que los vamos a usar después, un link de la oficina europea, Spacenet, el link de la oficina española, el de la OMPI, todos son links para buscar la clasificación. Ustedes ven que está la clasificación ahí, uno puede ir haciendo clic en cada uno de ellos y se va desplegando esa cascada que yo mencioné antes, entonces uno puede ir con palabras y todo buscando dónde clasificar el expediente. Ahí yo hago clic, veo donde dice más, hago clic, el A va a aparecer a 01, a 02, ve lo mismo, y así uno va clasificando. ¿Qué importancia tiene la clasificación? La clasificación tiene la importancia para que uno pueda buscar un documento y ubicar el documento en el fondo documental. ¿Tiene alguna implicancia legal? No. El solicitante, en este caso ustedes como presentadores de solicitudes, ¿tienen que saber de clasificación? No. ¿Tienen que clasificar un expediente para presentar una solicitud? No. Eso lo hace la oficina, lo hacen los examinadores. Simplemente a ustedes los va a ayudar a saber de esto para buscar. Y yo quiero saber el proyecto que yo estoy haciendo, si esto ya hay algo. Y una de las primeras aproximaciones para ver si hay algo es la clasificación de patentes. Busco y ahí meto en el buscador la clasificación y ahí me van a salir todos los documentos relacionados con esta clasificación. Otro punto que teníamos es la indicación del arte previo. No es, si bien es importante que uno lo ponga, inclusive que ponga documento de patente, no es condición sine qua non para el futuro de la solicitud. Problema técnico, obviamente debe existir problema técnico porque una de las definiciones más aceptadas de una invención es una solución técnica a un problema técnico. Si no existe problema técnico, no existe solución técnica y no existe invención. La descripción detallada, donde uno tiene que contar en el campo de la mecánica a través de dibujos, de planos, de figuras, a través de la química, de ecuaciones, química, de reacciones, de ejemplos de realización. Esto, ya le digo, esto es una aproximación a esto, de esto podemos hablar mucho, pero no es el objeto de esta charla. Y esto sí es importante, lo habíamos hablado ayer, ¿se acuerdan? Insuficiencia de la divulgación original. Si no lo pongo desde el principio, no lo puedo agregar después. ¿Se acuerdan que hablamos? Si yo no lo pongo al principio, después no lo puedo agregar. Así que mejor que eso sobre al principio y no que falte, como se dice. Bien, en cuanto a la memoria. Después dijimos que está la otra parte que son las reivindicaciones. La reivindicación es el corazón legal de la futura patente. Y hay que saber reivindicar. Es todo un arte el reivindicar. Si no está bien reivindicado, seguramente el derecho que me van a otorgar está mal concedido. ¿Por qué es necesario? Porque las reivindicaciones definen el objeto que yo quiero proteger. Delimitan el alcance, deben ser claras y precisas,
y tiene una forma, como es un documento técnico legal, tiene una fórmula donde se definen por características técnicas estructurales. Yo no puedo decir que quiero proteger un cenicero porque permite que las colillas se consuman más fácilmente. No. Tengo que decir que es un cenicero porque es redondo, porque tiene 3 bracitos, o sea, por características estructurales, no por la funcionalidad de mi dispositivo. Bien, después yo no quiero meterme mucho en eso, después de última, cuando si hacemos algún ejercicio, lo vamos a ver, pero tiene que ver con una estructura más legal que otra cosa, donde tiene un preámbulo, un exordio, una parte característica. No me quiero meter en eso. Pero sí quiero ver este ejemplo. Porque yo les digo, bueno, la reivindicación tiene que verdaderamente decir qué quiero proteger. Supónganse que yo quiero proteger una silla con respaldo. Justo acá no hay de ese tipo. Pero supónganse que yo tengo una silla con respaldo, caracterizado por tener, supónganse que tengo 2 apoyabrazos acá, ¿sí? 2 apoyabrazos, ¿no? Me siento 2 apoyabrazos acá. Y en cada una de las patas, derechas e izquierdas, patas derechas e izquierdas, en su extremo distal, o sea, abajo de todo, están unidas por sendos travesaños. ¿Qué quiere decir? Que yo en cada una de estas patas tendré que tener un travesaño así y del otro lado lo mismo. ¿Lo ven eso? Eso es lo que yo quiero proteger. Lo puse en mi reivindicación. ¿Sí? ¿Está bien esto? Una silla con respaldo, donde tengo 2 apoyabrazos, y en cada pata derecha e izquierda tengo 2 travesaños en su extremo distal que los unen. ¿Sí o no? Sí. Bueno, pero fíjense que yo lo que quería proteger en realidad era esto. ¿Esto tiene lo mismo? Sí. Respaldo, apoyabrazo, extremo distal. Pero me faltó el detalle fundamental de la que haga la novedad. Que los travesaños sean curvos que permitan el oscilamiento de la silla, ¿sí? En el piso, ya lo voy a pisar, ¿no? Sí. Gracias. Pues mi vida desaparece. Bueno, ¿lo ven eso? ¿Por qué ese ejemplo? Que esto es burdo, es simple. Porque lo que me va a... Si yo termino así, voy a proteger esto. Y miren si viene otro después y dice, este lo mato. Y me pongo este. En realidad, si alguien quiere venir esta patente, ¿me va a proteger esto que vino el equipo después? No. Porque yo obvié la característica novedosa principal de mi invención. Fíjense qué importante es reivindicar bien. ¿Sí? No matarse explicando un montón de cosas, poniendo centímetros, poniendo esto, no. Simplemente que el concepto novedoso, inventivo de mi invención esté justo, ni más ni menos. ¿Las ilustraciones protegen o tiene que estar todo bien detallado? No, las ilustraciones no protegen. Solamente lo que protege es lo que está escrito. Y nuestra ley, en el artículo 12, dice que no solamente está protegido por la reivindicación, sino por la primera reivindicación aprobada. Y no puede haber dibujos en las reivindicaciones. Inclusive más allá, no puede haber referencias a dibujos. Ahora las aceptamos, somos más flexibles. Pero en realidad es como si yo contara, ¿no? Contara algo, una fotografía o un cuadro, ¿no? Yo diría esto, bueno, esta parte porque tiene un panel, como se dice esto, un panel de oscurecimiento, 3 sillas alineadas. Es como que yo contaría, eso es lo que yo tengo que hacer en una reivindicación. De la manera más clara, más precisa, para que en caso de que haya un litigio futuro de nulidad, de infracción, el juez lo único que va a ver es esto. Lo otro lo va a ver para entender, y bueno, no entienden nada nuestros jueces, pero porque no hay una cultura de propiedad intelectual en nuestra justicia, pero lo que va a ver es esto. No va a haber otra cosa. Lo que no está acá no da derecho. Lo que no está en la escritura de una casa no da derecho. ¿Está bien? ¿Sí?
Bueno, después vamos a ir rápido con esto porque me interesa otra cosa. Tiene que ser clara, tiene que ser clara. Después en las presentaciones que le vamos a dejar, esto está. Lo importante de todo el texto que viene ahora es que tiene que ser muy claras y muy precisas para que no quede lugar a ambigüedad. No es lo mismo comprende que consiste. ¿Y por qué es importante ajustar las reivindicaciones a lo que yo dije de la memoria? Porque si yo doy una protección de menor alcance, perjudico al inventor. Si yo doy una protección de mayor alcance, perjudico a la competencia, porque me estoy limitando cosas que yo en realidad me inventé. Para proteger invenciones no novedosas, porque pueden ser anuladas y ahí sí tienen un problema grande, como hablamos ayer, ¿se acuerdan cuando yo hablaba de caducidad y de nulidad? Y bueno, obviamente delimitar el alcance de esto. ¿Preguntas? Pon el de que dice, en el coso hay uno que dice novedad. ¿Se entiende esto? A ver, ¿esto qué es? No van a salir de acá obviamente sabiendo cómo redactar una solicitud de patente. Lo importante es que ustedes sepan las partes que tienen que tener y las cosas que son importantes y las cosas que hay que tener en cuenta. Y que en realidad cuando uno redacta un documento de patentes lo que quiere es tener un derecho de exclusividad, un derecho de propiedad. Y ese derecho de propiedad, que en este caso es una patente, tiene que estar muy bien limitado. Cuanto más amplio sea el derecho que yo quiero, más débil va a ser la protección. ¿Sí? ¿Ese? Sí, sí. Este también lo vamos a hacer, está bastante resumido, lo resumimos ayer, que nos va a dar un poco posibilidad de hacerla. Bien, ¿alguna pregunta sobre el tema del documento? Sí. Una cosa, una aclaración, vos dijiste una frase clave recién acerca de no van a salir de acá redactando una patente porque nosotros sabemos que es muy complejo no solamente redactar, buscar y luego cuando se entra en diálogo con ustedes, con los examinadores, también hay que saber del tema, pero estas capacitaciones la universidad la hace para que se tenga una idea base de cómo son los mecanismos de solicitudes de patentes, de qué se tratan, porque luego para todo lo que implique evaluaciones de patentabilidad o de otros registros que nos manejamos con el INPI o con otras instituciones, luego para la redacción y para la presentación, nosotros mismos vamos a operar de forma tal de conseguir quienes se especializan en esto para no fallar en ese aspecto. O sea, que perder el temor, pero sí introducirse a esto es muy importante porque luego son los propios investigadores y investigadoras quienes entran en un diálogo con quienes van a redactar para presentar la patente de la mejor forma posible. Sí, eso es fundamental. A ver, siempre el concepto es, el que sabe de la invención es el inventor. No es el que la gestiona, no es el examinador, no es el jefe de departamento de los examinadores, no es el director de vinculación. El que sabe de la invención es el inventor, el investigador. Y como decía recién Adrián, el intercambio y la comunicación, en este caso entre el inventor e el investigador, y la oficina, que es la que va a llevar la invención a presentarla y a discutirla en el INPI, es fundamental. Si no le cuentan todo y no le cuentan con lujo de detalle, va a ser muy difícil. Yo te hago una pregunta. Sí. Recién planteabas ahí que la formulación no debía ser demasiado general, ¿no? Sí. Y al mismo tiempo estaba esta cuestión de
de que la intención, estoy ordenando un poco la idea. Tranquilo, decías que la invención, lo que uno presentaba una vez aprobado, no se podía modificar, ¿verdad? Porque uno ya lo presentó, se aprobó y ya está. Una vez presentado, no podés agregar cuestiones no divulgadas que hagan a la novedad. Claro, exacto. Después, cuando se apruebe, es otro tema. Está bien. ¿Y qué pasa con las invenciones que son evolutivas? O sea, que no son, por ejemplo, un software. ¿Qué pasa ahí en un caso en el que la cosa puede seguir? Sí, el software primero no se presenta como solicitud de patente, se registra como derecho de autor y todas las versiones del software las puedes registrar como tal. Sí, la primera, la segunda, la tercera. El software aplicado, si es mejora, puede producir una nueva patente. Si ese efecto técnico de ese nuevo software con esa nueva aplicación te genera diferencia con el que ya estaba. ¿Sí? Digamos, lo que uno tiene que entender es que el tema de las patentes es incrementativa. Uno va inventando. Uno cuando habla de patentes, uno coloquialmente dice, bueno, arranquemos desde cero. En el cambio de las patentes es al revés, arranquemos desde lo último. ¿Por qué? Porque a partir de lo último uno salta al próximo paso. Es incrementativo. Entonces uno va progresando en esa tecnología. Siempre y cuando el salto que vos le das sea diferenciador en el efecto técnico respecto a lo que ya estaba. ¿Sí? Pero, perdón, sí. Decías que el software no puede ser patentado, pero yo entendía que el sistema que usa un software sí podía ser patentado, ¿puede ser? Sí, digamos, si es un sistema que genera un resultado, una aplicación industrial de ese software, sí. No el algoritmo, no el programa per se, pero sí la aplicación o el resultado de la aplicación de ese software. Bueno, esto ya lo vimos, novedad, actividad inventiva, aplicación industrial, esto ya lo vimos, ¿no? Más que nada para ver un poco cómo se analiza esto de la novedad, ya vimos lo que es el estado de la técnica, y la novedad lo que yo hago es estudiar lo particular respecto a lo general que yo encuentro en el estado de la técnica, la característica puntual y particular de lo novedoso respecto a lo que yo encontré en la técnica, lo que nosotros decimos en la jerga. Lo particular anula lo general, más lo general no anula lo particular. Bueno, esto ya lo vimos, Convenio París, todo esto, la prioridad, los 12 meses, todo eso lo vimos ayer. ¿Sí? Es más que nada un recordatorio, el artículo 5, la divulgación previa, el año famoso ese, qué sé yo. Ahora, fíjense, ¿cómo se hace el análisis de novedad? Supónganse que yo tengo una solicitud que me dice una estructura construida en aluminio, más o menos todos conocen, y encontré en el arte previo la misma construcción, pero hecho de un material liviano. Dijimos que lo general no invalida lo particular. Si esto es así, mi solicitud respecto a lo que yo tenía e encontré antes, ¿es novedosa o no? Sí, ¿no? Porque lo general ya no está invalidando lo particular. Entonces digo, ¿es novedosa mi solicitud respecto al arte previo? Gracias. Bien. Esto es, no vamos a meternos mucho en novedad, simplemente un poco más en actividad inventiva. En actividad inventiva es el segundo paso que nosotros evaluamos para ver si es factible de ser patente. ¿Y quién aparece? Una mujer embarazada. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando se hace ahí tiene un poco de actividad inventiva, sí, es un poquito de inventivo, pero no. Bueno, ¿hay actividad inventiva o no hay actividad inventiva? ¿Una mujer está o no está embarazada? No un poquito embarazada. ¿Sí? Esto es lo mismo que para la actividad inventiva. ¿Hay actividad inventiva o no hay actividad inventiva? ¿Sí? Entonces, cuando uno analiza, tiene que determinar si eso es así o no. Obviamente, ¿se acuerdan lo que habíamos visto? Habrá actividad inventiva cuando del estado de la técnica no se deduzca en forma evidente para una persona normalmente versada en la materia. ¿Quién es la persona normalmente versada en la materia? El examinador de patentes. Es la persona que conoce el campo técnico pero no tiene creatividad. Es un tonto inteligente, como decimos. Somos
tontos inteligentes. Cuando conocemos la técnica y el campo técnico, pero no tenemos creatividad. No podemos aplicar nuestra creatividad para analizar, porque como dije ayer, nuestra creatividad es después de ver elección, no antes. ¿No? Si nosotros nos ponemos, bueno, todos nosotros tenemos un compañero, ¿no, Pablo?, que decía, esto es una tontería. Todos, y hemos pecado todo de lo mismo. Cada vez que cada uno de nosotros entró a hacer examinado de patente, decía, pero esto ya es fácil, y a quién no se le ocurre. Claro. Lo que pasa es que nosotros metemos ahí, al ver la invención, y sí, pero hay que verlo antes de que se produzca la invención. Y el kit de la cuestión está acá, ¿no? Está en eso de que es evidente. ¿No? Que es evidente. Bien. Bueno, esto ya lo vimos. Este es un caso muy simpático que yo siempre pongo, porque uno cuando dice, bueno, pero ¿qué pongo yo? ¿Qué documento puedo encontrar? ¿Tiene que ser documento de patente? ¿Puede ser? Bueno, dijimos que el estado de la técnica pertenece todo el arte previo, ¿no? Todo, publicaciones de cualquier tipo. Este es un caso famoso que se llama el caso del barco Al-Kuwait, que fue un barco que en la década del 60, un barco petrolero, se hundió en el Golfo Pérsico, lleno de petróleo. Imagínense, lleno de petróleo, ya empezó a salir petróleo en el Golfo Pérsico, la contaminación impresionante que se podría producir. Entonces empezaron a ver cómo hacía para sacar el petróleo de ahí sin producir un desastre y cómo sacar el barco a flote sin hacer. Empezaron a ver y la empresa contrató a los técnicos de la BAS, la empresa alemana BAS, y empezaron a estudiar el tema. Y a un técnico de la BAS le ocurrió hacer lo siguiente: ir extrayendo el petróleo y simultáneamente ir inyectando partículas de tergopolio, poliestireno expandido, ¿no? El tergopol, que conocemos, ¿no? Porque el tergopol tiene mucho menos densidad que el agua. Entonces, al sacar el petróleo y llenarlo con el tergopol, es como que el barco empieza a salir a la superficie, ¿sí? Fue un éxito. Sacaron, no hubo contaminación. ¿Qué hizo la BAS? Solicitó de patente. No se la van a perder. En la oficina francesa presentaron. Llegó a examen de fondo y el examinador dijo, yo esto lo vi en algún lado. Y empezó a investigar. Estamos hablando de la década del 60. Y encontró un documento de la década del 40. Una historieta del Pato Donald con sus sobrinos. ¿Dónde? ¿Ven? Se hunde un barco y los sobrinos inyectan, en ese momento inyectan pelotita de tergopol, pelotita de ping-pong, que tiene también menor densidad, y sacan el barco. Bueno, eso fue puesto como antecedente. Le denegaron la patente. ¿Qué le vamos a hacer? Entonces, esto es un caso real, ¿eh? Bueno, y como dijimos, la actividad inventiva es la determinación de lo no obvio. Nunca me sale el puntero. Ahora, imagínate que no hubieran encontrado esa fuente tan inspirada de, sí, se la concedía. De arte previo. Se la concedía. Se la concedía. Se la concedía. Y si después alguien, después de la concesión, hubiese encontrado ese documento, capaz que iba a juicio y le pedirían la nulidad y se lo anulaban, o no, después. Y además, imaginando que en ese momento, cuando se escribió esa historieta, nadie lo pensó como algo técnico real. Y sí. Fue una inspiración. Pero digamos, uno también puede pensar, y el técnico vio eso y dije, esta es la solución. Es un ejemplo que fue real, pero bueno, más acá. Quiero apretar el láser, pero no lo veo. ¿Querés que vaya pasando? No es para pasar, porque quiero el láser y siempre me sale adelante. Pero no importa, no es importante. Bueno, involucración de lo no obvio es el tema de la actividad inventiva, ¿no? Bueno, para eso hay un método que se llama método problema-solución, que lo vamos a ver. Ahí está. Que vamos a ver. Pero más allá de eso, después lo vemos. Esto. Fijémonos, ¿se acuerdan el ejemplo que vimos en novedad? Antes, es el mismo ejemplo. Solicitud, una estructura construida en aluminio, arte previo por un material liviano. ¿Qué habíamos dicho? La patente
¿Tiene novedad la solicitud? ¿Tiene novedad? Sí, tiene novedad. Ya lo ponemos aplauso porque ya lo hicimos. Ahora, ¿tiene actividad inventiva? ¿El experto en el arte sabe que el aluminio es un material liviano? Sí. Entonces combina sus conocimientos con, si bien no tiene, pero dice, no, ya el aluminio es un material liviano, yo encontré esta estructura en un material liviano, entonces ¿qué digo? ¿Tiene actividad inventiva? No. Bien. Fíjense esto, una máquina para producir embutidos que comprende una picadora de carne y una llenadora, ¿no? La máquina picadora con la llenadora, la máquina la famosa máquina de hacer chorizo. Y una llenadora dispuestas en forma continua. Pongo la picadora y pongo la llenadora. Y el arte previo encuentra por un lado la picadora y por un lado la llenadora. La solicitud tiene novedad. Yo no encontré una picadora llenadora. ¿Tiene novedad? Sí. ¿Tiene actividad inventiva? No. Una mezcla de analgésico y tranquilizante. Y encuentro el arte previo. Por un lado el analgésico y por otro lado el tranquilizante. Y no digo más nada, sé que es una mezcla. Que cuando me tomo la pastilla me calma el dolor y me tranquiliza. La solicitud, ¿tiene novedad? ¿Tiene actividad inventiva? No, excepto que alguien haga un estudio y vea no lo dice ahí. No lo dice. No lo dice. No me agreguen cosas que no dicen. Ahora dice, mezcla de medicamentos analgésicos, dice que tiene efectos sinérgicos. Que no solamente cuando lo tomo me calma y me tranquiliza, sino que me cura de la diarrea, qué sé yo. ¿No? Y encuentro analgésico y tranquilizante. ¿Tiene novedad? ¿Tiene actividad inventiva? Sí. Pero no peleamos. Bueno, esto rápido, porque quiero ir al ejemplo. Este es un problema que lo diseñó la Oficina Europea de Patentes, que es el problema Problem Solution Approach, por sus siglas en inglés, que es el método problema-solución, que dice, ¿cómo yo determino actividad inventiva? Bueno, ¿cuál es el estado de la técnica más próximo? El closer prior art. La diferencia entre las características técnicas y los efectos técnicos de la invención con el arte previo encontrado. Si el problema es resuelto por la invención y cómo resolvería el experto eso. Vamos a hacer un ejemplo que lo vamos a hacer más fácil. Este es un ejemplo que lo trajo un compañero nuestro a principios de los 90, que fue uno de los primeros que viajó a la Oficina Europea, Bernardo, que cuando trajo este ejemplo lo queríamos matar. Pero bueno, evidentemente es un ejemplo que sirve para explicar esto. Dijimos, ¿cómo conceden eso? Bueno, el ejemplo es esto. Reloj analógico digital. ¿Vos tenés reloj? Sí. ¿De malla? No me sirve, vamos a hacer con esto. Fíjense, un reloj analógico digital pulsera que permite cambiar el cuadro sin sacarse el reloj. Supónganse que yo tengo este reloj acá, ¿no? Lo tengo agarrado, ¿sí? Y el invento es que yo, teniendo el reloj acá agarrado, acá de la parte esta hago tac, lo destrabo y lo doy vuelta para el otro lado, ¿sí? Y de un lado es digital y del otro lado es analógico. ¿Lo ven eso más o menos? O sea, sin sacármelo. Lo hago así, tac, lo destrabo, lo doy vuelta, ¡pac! ¿Sí? Ese es el invento. ¿Está bien? Bueno, entonces ¿yo qué hago? Yo empiezo a buscar y encuentro un documento 1. Y el documento 1 encuentro un reloj analógico digital que se puede usar de ambos lados. Encuentro este reloj, que de este lado es digital y de este lado es analógico. Entonces, yo quiero usar el digital y me lo pongo, pero si quiero usar el analógico me lo saco, lo doy vuelta y me lo pongo del otro lado. ¿Está bien? ¿Sí? Ese es el documento 1. Encuentro un documento 2, que es una pulsera con cuadro rotable entre un adorno y un tomate, tengo esto donde yo sin sacarlo saco, lo doy vuelta y de un lado tengo un reloj analógico y del otro lado tengo un adorno, una corona, qué sé yo, no sé.
¿Está bien? ¿Lo van siguiendo? Esos son los dos ejemplos los dos documentos que yo encontré. Entonces, ¿qué hago? Un listado de las características de los efectos técnicos, el documento 1 y el documento 2. Lo primero que tengo que hacer es encontrar ese closest prior art, o sea, el antecedente más cercano a mi invención. Entonces, el documento 1, que era el que, digamos, me lo tenía que dar vuelta de un lado para el otro, que es ver la hora analógica digital. El documento 1, ¿lo tenía? Sí. ¿No? Lo tenía así, me lo sacaba, lo daba vuelta y tenía analógico digital. Bien. Ahora, ¿permite rotar el cuadro el documento 1? No, no lo marco. ¿Y los efectos técnicos? Eso se produce sin sacarse la malla. El documento 1 no lo tenía, pues yo me lo tengo que sacar y dar vuelta. El documento 2, el del adorno, ¿lo tiene? Sí. ¿Y sirve para ver la hora? Los dos. Y digo, bueno, ¿cuál es el documento más cercano? El que tenga más coincidencia. En este caso, ¿cuál es? ¿El 1 o el 2? El 2. Entonces digo, este es el closest prior, o sea, el documento más cercano. Y ahí viene el truco. Digo, yo, parándome en ese documento más cercano, y suponiendo que ella tiene la invención, ¿no? Entonces me paro así, miro de reojo y digo, a ver, ¿qué está haciendo? Si yo soy experto en la materia y veo que ella, en el documento más cercano, donde ella tiene el cuadro del adorno y el coso, digo, yo como experto en la materia, en relojería, y veo cómo lo cambia, ¿tendría yo actividad inventiva por usar ese mecanismo de, digamos, de cambio? Lo único que altero es poner en vez de un adorno un reloj digital. ¿Qué les parece? No, entonces digo, no tiene actividad inventiva. Si yo me parase en el otro documento, en el otro, donde yo tengo que dar vuelta a eso, pero yo encuentro a ella que está con eso, ¿ahí tendría actividad inventiva? Y ahí sí, porque ¿a quién se le va a ocurrir que...? Bueno, es muy importante ubicarse en lo que se llama el documento más cercano para analizar la actividad inventiva. ¿Esto lo hacemos nosotros en general? La verdad que no. Pero bueno, nosotros usamos otro tipo de estudio de combinación de elementos, pero bueno, esto es más o menos para que vean cómo es esto de evaluar la actividad inventiva y con un método estandarizado como es este que utilizan los europeos. Pero lo importante es esto, que vean que para que se produzca la actividad inventiva debe haber no solamente características técnicas, sino efectos técnicos sorprendentes respecto a lo que uno tenía. Y para terminar, estos aspectos secundarios de la actividad inventiva, que si bien nosotros no los aplicamos acá en Argentina, estos no los usamos, existen. Para eso les voy a dar un ejemplo de cada uno. Por ejemplo, todas estas invenciones son a lo mejor triviales respecto a lo que ya había, o sea que no tienen ese efecto técnico sorprendente, pero tiene esto, que soluciona un problema de larga data. Capaz que alguien viene a solucionar un problema que hace mucho que está, por si no se escucha. Gracias. Estos aspectos secundarios pueden ser que el problema, que la invención solucione un problema de larga data. A lo mejor alguien viene a solucionar algo que no se podía resolver en la técnica, no se podía, y a lo mejor viene uno de forma trivial, y lo soluciona. Y bueno, a lo mejor si alguien no solucionó y este viene y lo soluciona, algo de inventivo debe tener, ¿sí? O algo de creativo debe tener. Bueno, eso es uno. Que el problema sea nuevo. A lo mejor antes el problema ese no existía y ahora existe y se soluciona de una forma trivial y bueno, evidentemente viene a proponer una solución. Para esto siempre está el ejemplo en la década del 70 se presentó una solicitud de patente en la Oficina Europea que era una alfombra con brújula. En ese momento empieza una gran inmigración musulmana a Francia particularmente. Y ustedes saben que los musulmanes tienen que rezar 5 veces mirando a la Meca. En los países árabes todo el mundo sabe dónde está la Meca. Cuando uno se trasladaba, en este caso a Francia, ¿de dónde carajo está la Meca? Entonces, ¿qué hacía? Tenía que apuntar para dónde, para el este. Entonces, ¿qué pasaba? Uno presenta una alfombra con una brújula para ponerla mirando para el este y rezar.
Entonces, ¿qué pasó en la oficina? Dijeron, la brújula estaba, la alfombra estaba, es una combinación de dos elementos con un resultado previsible, porque la brújula sigue siendo brújula, la alfombra, y se la denegaron. Llegó a la Corte Suprema y la Corte dijo, bueno, en realidad viene a solucionar un problema que antes no existía, que es esto de la orientación, y se la dieron. Carácter secundario de actividad inventiva, que el problema sea nuevo. Y el tercero, que sea un éxito comercial. Para esto también hay un caso, década del 30, Faber en Estados Unidos. Estaban los lápices. Uno tenía un lápiz y tenía una goma. Escribía en lápiz y borraba con la goma. Faber presenta un lápiz. ¿Y cuál es el lápiz? El lápiz con la goma arriba. El que usamos muchas veces. Yo lo usaba cuando iba al colegio, no sé usted. Pero bueno, el lápiz con la goma. ¿Sí? ¿Qué pasaba? El lápiz sigue funcionando como lápiz, las gomas siguen funcionando como goma. Oficina de Estados Unidos que dice, combinación obvia con resultado previsible, no tiene actividad inventiva, se la deniega. Pero ¿qué pasó? Trasládense a esa época, década del 30, la venta fue masiva. Masiva. Ese lápiz con goma arriba se vendió, pero a lo que se le ocurra. La Corte Suprema que dijo, evidentemente vino a solucionar un problema que antes no estaba solucionado, porque no es lo mismo, ¿no? Agarrar, escribir, dejar el lápiz, borrar, que a lo mejor no, estar escribiendo, dar vuelta al lápiz, borrar. Entonces, el éxito comercial fue tan grande que, aplicando este criterio, la Corte Suprema dijo algo habrá resuelto y de una manera ingeniosa y le concedieron la solicitud de patente por ese caso. ¿Sí? En ese caso, se me ocurre, sí. ¿no se podría patentar la chapita que permite que el lápiz sostenga la goma? Podría ser, pero no se les ocurrió. Obvio, pero en ese caso me parece que es combinar dos cosas, pero teniendo un dispositivo nuevo que te hace que se puedan combinar. Claro, podría ser, podrían denegárselo porque, bueno, a lo mejor la forma, no sé. Claro, pero sí, podría ser. Sí, podría ser. Pero bueno, el caso fue este, sí. Por eso, si ellos registraban el dispositivo de la chapita y encontraron otra manera de unir la goma con el lápiz, perdían, o sea, no podía decir no. Si esa forma nueva de juntar Ponele que lo pegaban. Bueno, si eso generaba algún efecto, digamos, diferenciador y mejorado respecto a la chapita, porque era menos pesado, porque no se cortaban los nenes, bueno, no sé, invento. Podría ser. Pero si lo hacía otra empresa, ellos no podían decir no lo haga. No, pues otra patente. Claro. Pero si vas a hacer una reivindicación que sea ponerle dispositivo para vincular una goma con un lápiz y después el dispositivo que tenga las siguientes características, le va además generar una más particular, pero arrancar por dispositivo como más genérico por ahí. Bueno, ahí está la redacción de los solicitudes. Seguramente si le pusieron con cualquier medio vincular, seguramente fue una patente amplia mal concedida, ¿no? Eso también tiene que ver. Por eso, cada solicitud, como decimos siempre, cada solicitud tiene su carga pública y es particular de esa solicitud, ¿no? No podemos generalizar porque si no, las combinaciones son infinitas. ¿Está bien? Era un poco para que vean un poco este tipo de cosas. No, estoy pensando por mí. Ahí está. Bueno, ahí terminamos. ¿Preguntas? Está muy bien. ¿Preguntas? Sí. Entonces, para discutir si es patentable o si la actividad inventiva es real, ¿tenés que llevarlo a juicio o lo podés discutir previo? No, se discute en la solicitud de patente, en el trámite. Perfecto. O sea, creo que Pablo lo dijo ayer, en el trámite tenemos estas vistas interlocutorias donde uno defiende su invención respecto a lo que... Nosotros tenemos la parte más fácil, nosotros criticamos todo. El tema es esta discusión. Puedes decir, no, mira, esto es novedoso, es inventivo, por esto tal esto, frente a los documentos tales y tales que vos me encontraste. Yo te digo, bueno, entonces limita. En general pasa esto. Vos siempre se presenta una cosa, después el técnico le encuentra antecedentes, le objeta, se reduce, ¿no? Y bueno, esta, entre comillas, negociación entre el solicitante y el examinador hace que después la patente sea lo mejor posible. Una
profesora que yo tuve, que en su momento es conocida de la casa, ¿está Adrián por ahí? Conocida de la casa, que también redacta el suyo, que es Amalia Kors, no sé si la conocen. Amalia Kors es una, no voy a decir bien, antigua agente que redacta el suyo, y ella en un momento dijo: si te la conceden la solicitud de primera instancia es que no pediste demasiado. Esto es una vista interlocutoria y eso se soluciona dentro del trámite. Obviamente, después puede pasar que el examinador por algún motivo te conceda algo y que en realidad no era, y después va a la parte judicial. Nosotros después de lo que es el trámite, una vez que se concede la patente o se deniega, después de la denegatoria, concede, nadie te va a protestar. Pero después de la denegatoria existen dos instancias de recursos de reconsideración, uno a ordinario y otro a extraordinario, ante el comisario de patentes y hasta el presidente del INPI, donde uno puede apelar esa denegatoria, ¿sí? Pero lo que uno apela es en función de lo que ya está denegado. Por eso le dice recurso de reconsideración, o sea, volver a considerar lo ya considerado. No se puede agregar documentación, no se puede modificar documentación, no se puede hacer nada. Sobre lo que está denegado se pelea. Y si eso no sube, después está en la instancia judicial. Perdón, una cosita, y no pueden cambiar nada del pliego. Nada, o sea, por si eso. terminó, denegamos Volver a considerar lo ya considerado. Nada, no se puede cambiar nada. Una consulta. Alguna vez escuché que por ahí hay reclamaciones que son medio indefendibles y que si bueno, la dejan. Porque por ahí analizando alguna patente te encontrás con algo que decís, che, pará, y esto es demasiado. ¿La deja quién? No, como que pasan, que quedan en las patentes algunas reclamaciones que son medio indefendibles. ¿Eso puede ser? Sí, puede ser. Pasa. Seguramente. Entonces es como difícil juzgar, digamos, depende mucho de cada estado de la técnica, o sea, que de cada campo, digo. Sí, depende de qué te consideran, qué oficina te concedieron, cómo fue el trato. Sí, nunca vas a encontrar todas las patentes que son. Sí, eso pasa. Y además, como examinadores, nosotros también tenemos una cuestión cuando nos llega una solicitud y la empezamos a estudiar, que tenemos un plazo. No podemos estar, viene alguien que presenta el gancho ese inicial de sujetamanteles, no podemos estar un mes buscando hasta encontrarle algo. Claro. Tenemos un plazo. Sí, más o menos está estipulado que deberíamos en promedio 1 día y medio, una cosa así, de búsqueda de antecedentes. Si ya después no encontramos nada, listo, porque si no nos estamos como ensañando hasta encontrar algo para que no darle la patente. Bueno, si después resulta que en la búsqueda omitimos porque no pudimos, porque nos olvidamos, bueno, después se recurre a la justicia con todos los plazos y las cuestiones necesarias. Pero tenemos que dar un corte a la búsqueda de antecedentes que estamos haciendo inicial, porque si no, estaríamos de nuevo buscándole hasta encontrar algo. Y eso no puede ser, no es nuestra función. No sé si hay más preguntas. Seguramente hay un montón de preguntas, pero seguramente, ¿no? Pero bueno. Pablo, ¿vas a hacer sí, pero así un breve. No, sí, lo tengo bien. Bueno, la idea es dar una introducción a esto de la práctica de cómo hacer la búsqueda. O no, él va a dar ejemplo de cómo es todo esto del proceso y después, bueno, mucha ejercitación a la tarde y con los proyectos de cada uno que quiera consultar, pero la idea es que a la tarde trabajen más ustedes que nosotros. No sé si alguien tiene preguntas. Bueno, Adrián, no sé si querés hacer un break. Podríamos hacer un corte de unos minutos. Sí, porque podríamos hacer un corte de unos minutos, ratito, 5 o 10 minutos, como para no seguir a sacarle el jugo a lo que queda hasta las 13 horas. Y después, bueno, yo estoy ubicando una mesa acá del lunch para picar algo y después pasamos. Hoy creo que van a ser 2 distintas aulas, ¿no? B6 y B7. ¿Eh? B6 y B7.
¿Están en el mismo piso? Están en el otro bloque. Bueno, después lo vamos a guiar porque son dos aulas distintas a las de ayer para hacer los talleres. Dos cosas que, bueno, vale la pena, cuando ya se entra en cuestiones técnicas, hay gente que cuesta interesar. Ayer me encontré con gente interesada en hacer cursos de agentes de propiedad industrial. Son a veces excepciones, ¿no? Lo que quieren hacerlo, pero todos los años el INPI abre, hace unos cursos, antes eran presenciales, yo lo tuve que hacer presencial, pero... Era más lindo. ¿Eh? Era más lindo. Era más lindo, aparte uno viajaba allá y bueno. Pero más allá de eso se pueden hacer, son virtuales y con exámenes, bueno, a quienes estén interesados serán bienvenidos en la universidad para colaborar. Pero independientemente de eso, quería dar ese dato, porque ayer me encontré con alguien interesado en el tema y bueno, para quien le guste esta cuestión, es recién el primer paso. Lleva años, bueno, acá ya tenemos a Lelia, que es una experta, como es en años de aprendizaje, nunca se termina de aprender en esto, y bueno, es una tarea muy ardua. Por eso decía que es importante siempre tener en cuenta que la colaboración que presten las instituciones es de... Hola, bien, las instituciones, la colaboración que presten las instituciones es muy grande, a la que tienen la obligación de prestar. Esto es al solo hecho de que se conozcan los mecanismos, que se conozcan los mecanismos, que se conozcan cómo trabajamos en relación con el INPI o con otras instituciones, como lo hacemos con el INASE, para que se conozca algo básico. Luego el diálogo con quien va a hacer una búsqueda, por eso es lo que yo decía antes, una búsqueda, es ya un trabajo mucho más arduo en base de datos, pero sí está bien que se conozca una base informativa de esto, luego redactar la memoria y todos los aspectos gráficos, detalles, de eso se tienen que encargar las instituciones. Y de eso nos encargamos y tenemos la seguridad que desde el primero al último vamos a acompañar. Una cosa, un recordatorio que le quería hacer antes de que pasemos a un descanso. Hoy a las 6 de la tarde hay un conversatorio, ya lo repetí muchas veces, no me piden con tomate, un conversatorio de empresas de base tecnológica. Es muy importante que quienes estén interesados se queden a escuchar las experiencias de quienes han ido más allá del desarrollo que se ha obtenido, que quienes pegan el salto de lograr un desarrollo, obtenerlo y luego buscar si hay alguien interesado. Bueno, ese grupo de personas que no es todavía la mayoría, no es la mayoría de los investigadoras de la universidad, pero es un grupo ya interesante en la universidad que toma un gran desafío y es muy lindo escucharlos y apoyarlos, que la institución tenga un carácter institucional fuerte, empático, de apoyo, de acompañamiento con estos emprendedores, con estos grupos de investigadores que se han dado a pegar ese salto que no es nada fácil, pero que para eso estamos las instituciones, para acompañarlos. Es a las 18 horas. Ayer, yo no sé cuánto habrá porque fue cambiando el público, ayer había mucha gente en la conversación con Sergio Bertivelna, había mucha gente de diseño gráfico e industrial, y hay mucha gente interesada porque también nuestra idea de que pueda salir nuestro reglamento de empresa base tecnológica es para apoyar ese tipo de industrias, las culturales también. Entonces, quienes estén interesados, a las 18 horas acá van a encontrar excelentes referentes en esta materia. Era nada más. Tomémonos 10 minutos y luego seguimos.